Mientras se van sumando y todo, te quería agradecer por estar compartiendo este momento con nosotros, más que uno en estos momentos que estamos por ahí un poco más encerrados, ¿no? Dependiendo de dónde estemos y empezar a tener usar estas herramientas, ¿no? Como el Instagram, los vivos y todas esas aplicaciones que nos llevan a conectarnos de alguna manera y por ahí hablar un poco de las plantas nativas y que nos lleves a conocer un poco la afuera, viene muy bien. Así que Sí, la por ahí. verdad es que son herramientas poderosas que ya estaban, pero que la cuarentena nos está enseñando a usar a todos, me parece, bastante más. A superar las dificultades de que funcione o no funcione. Curso acelerado de tecnología. Claro, más o menos. Sí. Bueno, eh, no voy a empezar presentándote, sino que te voy a pedir que te presentes, porque es muy lindo que nos cuentes cómo fue el proceso, ¿no? Que te llevó ahora a estar trabajando con plantas nativas. Y bueno, y qué mejor que lo cuentes vos. Así que, Bueno. Bueno, por las dudas, si hay alguien por ahí no tan cercano, mi nombre es Clara Milano. Soy bióloga y trabajo con plantas nativas. Básicamente es como el hilo conductor de todo lo que hago. Y me empezó de muy chica. Yo tengo una vocación de así con las plantas que parece que fuera por contraposición a dos papás veterinarios, pero no. No sé por qué será, pero es algo que desde muy chica tengo muy marcado. Y seguramente soy de Tandil, y Tandil es una ciudad que tiene muy cerca y muy a mano las sierras. Entonces, desde bastante chica ando por ahí en las sierras y siempre me llamó la atención la diversidad en esos lugares. No había en Tandil mucha gente que supiera de plantas nativas, como botánicos o agrónomos, pero sí había algunos profes, algunos docentes del Colegio de Nuestra Tierra que nos llevaban y que nos guiaban y nos enseñaban algunas de esas cosas. Entonces ahí empecé a aprender un poquito antes de irme a estudiar. Y después cuando me fui a estudiar biología a Bahía Blanca, a la UNS, bueno, enseguida empecé a trabajar en el Jardín Botánico Pillahuincó, que es un jardín botánico que está en el Parque Torkins, donde está Sierra de la Ventana, el Cerro Ventana ahí. Y el grupo GECO, que es un grupo de biólogos de la UNS, había armado ese lugar para promover el cultivo de plantas nativas y el cuidado del pastizal pampeano. Y es un jardín botánico que es hermoso, tuve un montón de experiencias súper lindas ahí. Y si bien acá en Tandil miraba las plantas, ahí en el jardín botánico empecé a cultivarlas junto con otro montón de gente. Todos voluntarios, ese proyecto sigue, así que es súper lindo. Y bueno, de ahí en más, siempre, ¿no? Eh, Pasando por tesis de grado y los trabajos que siguieron siempre tuvieron que ver con plantas nativas desde distintos lugares, digamos. está muy bueno porque uno puede aprender un montón yendo a la universidad, en la escuela, en todos esos lugares, pero en tu caso me parece que es muy marcado, ¿no? Cómo se mezcla eso que fuiste aprendiendo, pero también con tu historia de vida, digamos, ¿no? Ujú. Cómo accionás de ahí en más, tu manera de actuar como que siempre está muy comprometida y para transmitir todo eso que fuiste aprendiendo, entonces está genial, como se ve más claro que por ahí en otros casos. Creo que, creo que es re importante eso de las vivencias. Y la formación también, cuando estábamos en tercero, Tuti es compañera mía de biología desde el primer día, así que te acuerdas también seguramente, ¿te acordás? Cuando, cuando por primera vez fuimos a un práctico de diversidad, de diversidad de plantas vasculares, botánica, digamos, la primera materia de eso, yo me acuerdo de estar frente a la mesada que nos ponían un montón de ramas y flores y cosas para mirar en la lupa, y de agarrar eso y ponerlo abajo de una lupa para verlo en más detalle. La consigna era siempre que dibujáramos lo que veíamos. Yo soy malísima dibujando, pero esa consigna y la posibilidad de tener una lupa y mirar con atención
hizo que, me acuerdo que la sensación que tenía era de nunca antes había visto una flor de verdad. O sea, es como la primera vez que veo una flor en serio prestándole mucha atención. Así que como que las dos cosas, ¿no? El contacto con el afuera y a su vez la posibilidad de estudiar sobre eso y de mirarlo de cerca y de ser guiada en ese proceso de aprender, también es súper importante. Sí, sí, es verdad. Las dos cosas juntas suman un montón. Sí. Y, y bueno, para ir entrando en el tema de las nativas, ¿no? Explicarnos un poco qué es esto de las especies nativas y de las plantas nativas y cuál es la importancia que tienen para la conservación de la biodiversidad. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Trabajar con nativas tiene que ver un poco con entender que las especies nativas son el hábitat de un montón de biodiversidad. ¿Y por qué? Porque las especies nativas son aquellas que son propias de un lugar, que no las trajo el hombre, digamos, activamente, sino que son propias bien de ese lugar geográfico, pero además son propias de un ecosistema. Entonces, como son propias del ecosistema, llevan mucho tiempo conviviendo con un montón de otras especies de plantas y de animales y de bacterias y hongos y etcétera. Y entonces en todo ese tiempo evolutivo tejieron como relaciones con esas otras especies, ¿no? Entonces, eso es lo que las hace tan importantes, que son las que, digamos, las plantas, que son las productoras primarias, las que capturan esa energía del sol y la ponen disponible para otros organismos, son la base de cualquier ecosistema. Y si son nativas, tuvieron como mucho más tiempo para relacionarse con otros organismos de cualquier tipo, ¿no? Entonces, eso, plantando nativas tenemos la posibilidad de atraer otro montón de especies y de cuidarlas de esa manera, de darles hábitat de esa manera, ¿no? ¿Quiere decir que las especies exóticas, que son las que no son de ese lugar, no tienen relación con ningún otro organismo? No, hay algunas especies exóticas que sí tienen. Por ejemplo, hay colibríes que comen también especies exóticas, se alimentan también de especies exóticas. Pero las nativas tienen muchas más relaciones, algunas que conocemos y otras que no conocemos todavía, que no se han estudiado, digamos. Sí, tal cual. Está bueno hacer esa diferenciación entre las nativas y exóticas, porque si no parece que uno condena a las exóticas, también tiene sus relaciones, lo que pasa que están las invasoras dentro de las exóticas, que bueno, ahí sí uno tiene sus recaudos, pero está bueno también que podamos revalorizar un poco estas especies nativas que identifican de alguna manera el lugar donde vivimos y, y bueno, y rescatar ese concepto que dijiste de crear hábitats, ¿no? Que no solamente estamos conservando esa especie, sino todas las que interaccionan con ella y que va más allá. Ujú. Sí, sí, exacto. Lo de las invasoras que decís es súper importante. Nosotros, yo particularmente en Pampeanas tenemos como producción de nativas, pero no es que no nos parece bien el cultivo de exóticas, sino que nos parece que hay que tener cuidado con algunas especies exóticas en particular, que se llaman especies exóticas invasoras, y que eso quiere decir que avanzan sobre ambientes naturales de manera, invaden, digamos, pero invaden ambientes naturales de manera descontrolada, porque no tienen, como fueron traídas de otro lado, no tienen los mecanismos de control natural que tienen habitualmente las especies en su hábitat, ¿no? Entonces funcionan, digamos, de manera parecida a un cáncer, así como las células cancerígenas son células que no se autorregulan, no se dan cuenta que no pueden crecer tan desmedidamente porque le hacen mal al organismo. Las especies exóticas invasoras son especies que perdieron ese mecanismo de regulación, o mejor dicho, lo dejaron en su lugar de origen, y entonces se reproducen descontroladamente y generan impacto negativo ambiental y otro montón, de salud, económico. Por ejemplo, acá en Tandil una muy común es la retamilla. Cualquiera que mire las sierras de Tandil en primavera, verano, ve que es todo amarillo y abajo de eso no crece nada, digamos. Los pinos, bueno, hay muchas especies animales también que son invasoras. Así que están buenas, para arrancar la charla, están buenas esas tres distinciones, digamos.
las especies nativas tienen un montón de relaciones con la fauna y otros bichos nativos, y por eso son hábitats. Las exóticas, algunas están bien, sobre todo si nos sirven, por ejemplo, muchos frutales son exóticos y están buenos porque nos dan fruta, y las exóticas invasoras son las peligrosas, digamos, de las que hay que cuidarse. Sí, muy bien, hay que tenerlo siempre presente esos conceptos. Bueno, veo que hay muchos de custodios del territorio, ¿no? Y estamos haciendo este vivo desde custodios, así que por ahí explicarle, porque también hay otra gente que está participando y que van comentando que por ahí no la conozco, no sé si conocen lo que es custodios. Eh, También hay muchos bueno, vi que comentaron de jardín botánico y eso, que deben conocer mucho a Pampeanas. Así que para contarles un poco un paréntesis de qué es Custodio, es una red de personas que trabaja para la conservación de los entornos naturales, ¿no? Hay personas de muchas provincias que participan de Custodios, hasta el momento participa Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santa Fe y hasta Jujuy. Y bueno, y con las ganas y priorizando el aprender afuera, ¿no? Utilizamos los humedales, también los campos, pero con ese propósito de aprender afuera, de inspirarnos con el entorno, de tener un acercamiento más positivo a la naturaleza. Y Custodios está anclado formalmente en un programa que se llama Programa de Conservación Comunitaria del Territorio, que depende de la Universidad de Tandil. Eh, y bueno, y Clary, y bueno, yo también somos partes de Custodio, por suerte Clary, porque es nuestra parte vegetal fuerte. Así que por ahí contanos cómo es que desde Custodio se abordan las plantas nativas, cómo estamos trabajando en ese sentido. Buenísimo. Un saludo ahí de pasada a Oscar Brasca, que acaba de entrar en la Reserva Educativa SEA El Platero. Un grande Oscar. Sí, bueno, primero estoy muy contenta de pertenecer a Custodios, me parece un lugar de acción, de contención, de trabajo en equipo súper lindo, así que gracias a todos los que están ahí tomándose el ratito para escuchar, para participar, tanto a los que son como a los que todavía no son. Eh, claro. Custodios un poco surge, como decía Tuti, y vinculando con lo que decíamos al principio, en que nosotros vemos mucho potencial en cuando los chicos se vinculan positivamente con la naturaleza desde chicos y aprenden desde ahí, como que nos parece que eso hace cuidar un montón. Y surgió en una zona que tiene muchos humedales, en el norte de Santa Fe. Entonces surgió más enfocado a mirar, a aprender sobre aves acuáticas. Las aves suelen ser un grupo súper carismático y las plantas suelen ser un grupo que a los que nos gustan muchísimo y somos como medio fanáticos, pero a la mayoría de la gente no le parecen tan carismáticas hasta que las ven, después sí. Entonces, bueno, Custodios mayormente era eso, ¿no? Como al principio, como aprender sobre aves acuáticas, pero muy rápido Custodio fue avanzando en un montón de cosas, sobre todo porque somos muchos y hay como distintos aportes y distintos cuestionamientos y distintas ideas todo el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que rápidamente surgió decir, che, bueno, ¿y las orillas de los humedales y las plantas que están ahí, qué rol juegan, digamos, o qué podemos hacer para aprender sobre eso también y para mejorar eso también? Un poco de la mano también con que el Custodios del Territorio tiene una figura de reserva educativa, como la que mencionaba Oscar Brasca recién, que son reservas creadas por consenso entre el dueño o el gestor de esa tierra, el programa de Custodios del Territorio y una escuela, un diplomado, alguien que pertenece al programa y que usa esa reserva educativa como aula abierta, ¿no? Entonces, algunas de esos CEAs están súper bien conservados y tienen una vegetación nativa espectacular alrededor, y otros son CEAs de lugares más intervenidos, donde necesitamos alguna acción de restauración de esa vegetación, ¿no? Entonces, lo primero que yo me acuerdo de las nativas o las plantas entrando
a custodios, es un taller que hicimos que se llamaba Preparando las Orillas, donde participó también Gabriel Burgueño, más de un año, varias veces nos ayudó, y entonces es esta idea un poco, ¿no? De que las plantas son, además de que obviamente son parte del ecosistema, son las proveedoras de refugio, de alimento. Entonces, trabajar con nativas, conocerlas, promoverlas, a veces promoverlas es solo dejarlas crecer, a veces es plantarlas activamente. Todo eso favorece no solo a ellas, sino a todos estos otros organismos con los que interactúan, ¿no? Y les preparamos las orillas un poco a las aves. Sí, y la verdad que dentro de Custodios, generalmente estos talleres se dieron en los encuentros, ¿no? Hacemos un encuentro que es anual, ¿no? Y además de compartir las experiencias de cómo se fue dando el año dentro de Custodios, también hay talleres y personas referentes de cada tema que nos nutren un poco. Y siempre tiene mucha repercusión las plantas nativas, ¿no? Al principio, bueno, nosotros éramos más, me parece, lo que los queríamos incorporar y los que veíamos que faltaba eso, pero ahora cada vez son más los que esperan ese taller, como que van a contar aves y van a ver aves a las lagunas y eso, pero no, ya no se mira solo las aves, sino todo alrededor, y las plantas nativas están teniendo, ¿no? su lugar y su auge en la gente también. Sí, de hecho, el último encuentro, que fue en Colón, en Entre Ríos, el año pasado, nos sorprendimos un montón porque nosotros veníamos como a charlar sobre algunas cosas de plantas como sin esperar que hubiera ya tanta gente trabajando, y la verdad es que en Entre Ríos había un montón de trabajo ya con plantas nativas bien ahí, los custodios de Entre Ríos. No, pero realmente lo que tiene esta parte es que es una herramienta, bueno, obviamente nosotros siempre trabajamos y promovemos los animales en libertad, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer avistajes a la laguna, a veces están algunos que son más mansos y están cerca, y hay otros que están lejísimos, entonces el contacto es como distante, ¿no? Las plantas permiten, sin generar un impacto, si uno lo hace con conciencia, sin generar un impacto negativo, permiten estar ahí cerca y como tocarlas y Sí, manejarlas y aprender un montón de cosas en actividades en las escuelas, ¿no? sí, eso es verdad. Siempre es, bueno, mira, olé esta, ¿no? Y ya te quedan por otras características, te vas aprendiendo y vas aprendiendo de ahí del entorno. Así que, Ujú. bueno. Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo pensás que podemos hacer para conocerlas e incorporarlas en nuestra vida cotidiana, ¿no? En la pequeña escala de nuestras casas, nuestros jardines o los jardines de nuestras escuelas, no sé. ¿De qué manera pensás que podemos incorporarlas y Lo que, conocerlas? lo que tiene de muy lindo las nativas, además eh, del hecho de trabajar con plantas, es que yo no les puedo decir plantas, especies. No les puedo decir, a veces pasa, ¿no? A veces en paisajismo, por ejemplo, pasa que se ponen como muy de moda algunas especies y, y de repente hay como, parece que, no sé, hay que sembrar poiridifolia por todos lados, y en realidad lo verdaderamente entretenido es que cada uno tiene nativas en su lugar para descubrir. O sea, yo sigo descubriendo todo el tiempo. Ayer salí a un camino de tierra y encontré una planta que nunca había visto, que la publiqué ahí en el Instagram. Es una planta que yo creo que es muy común más al norte, en Corrientes, por ejemplo, que es un tamaño como un poco más chico que la cortadera y tiene como unas inflorescencias así Sí, bien, re bien linda. llamativas, y me parece a mí que esa es una de las plantas que usa para posarse el macho del yetapá de collar, que es un ave que llegaba hasta estas latitudes, ¿no? O por ahí nomás, pero que ahora ha ido retrayendo su distribución y ahora solamente están creo que el norte de Santa Fe y Corrientes, no sé, alguien que me corrija si no es así. Sí, Pero ¿por qué ha ido desapareciendo ese ave? Porque necesita lugares muy altos para posarse.
y la modificación, la agricultura, la ganadería, que, digamos, con alta carga, ha ido haciendo que desaparezcan los pastizales altos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces este ave no está más y esta planta tampoco está más, digamos. La encontré en una banquina, en un camino rural, bueno, pero nunca la había visto verdaderamente. Y yo hace muchísimo que trabajo con plantas. O sea, ayer encontré una que nunca había visto. Todo el tiempo se pueden encontrar especies nuevas para uno, digamos. Entonces lo lindo, el desafío es que cada uno vaya buscando quiénes son los referentes en su lugar. Pueden ser referentes como más académicos, más como botánicos, o gente que se dedique a eso desde la academia, o puede ser gente que conozca mucho la flora de la zona por vaquianos, por conocedores del lugar simplemente, y entonces ahí está como el desafío, ¿no? Después, también hay cada vez más viveros chiquititos de nativas, pero digamos, lo interesante es que hagan esto, como que traten de buscar sus referentes locales y de salir a mirar la flora de su lugar y verles pinta, como que hay veces que uno camina por lugares silvestres y ve qué especies armonizan con ese ambiente o qué especies suenan como, esto de acá no debe ser. Obviamente con el tiempo, eso lleva un entrenamiento. Pero hay, por ejemplo, en Facebook hay un grupo que se llama Plantas Nativas de Argentina, donde se pueden subir fotos y te ayudan a identificarlas, más allá de los libros que pueda haber de cada región. Entonces, un poco es como eso, animarse a empezar a salir, a reconocer, a capaz tener algún libro. Custodios desarrolló algunos libros, hay 2 libros que están gratis en PDF para descargar de la web de Custodios del Territorio, que tienen adentro un montón de cosas. Entre las cosas que tienen una guía de plantas, que son más orientadas como a Santa Fe, a Entre Ríos, ¿no? A esa zona, a Alguito de Corrientes. Pero bueno, así, con la ayuda de alguien que sepa un poco más que ustedes, no precisa saber muchísimo, precisa saber un poco más que ustedes, algún libro que se consigan o que se descarguen, animarse a salir y a conocer cuáles son sus nativas. En cualquier pueblo, en cualquier ciudad, siempre hay alguna que es medio de por ahí y que está más ahí que en otros lugares, ¿no? Entonces, y después, bueno, cada uno en su casa tenga una super quinta enorme o un patiecito o una maceta, aunque sea, tiene como la oportunidad de decidir qué plantar en esa maceta o en esa quinta enorme o donde sea, ¿no? Y plantar... Sí, tal cual. No es necesario, digo, tener un super jardín o un super lugar, también podemos tener nuestra plantita en un departamento y bueno, y ir conociendo las de afuera y que estén Exacto. Y eso que charlábamos hoy más temprano, previo al vivo con vos, ¿no? Que vos decías del poder verlas, como eso, ¿no? Verlas de cerca, tenerlas verlas ahí. Sí, ya que las tenemos o ya sabemos dónde están, bueno, observarlas bien, con detalle, ir haciéndonos el ojo de bueno, esta tiene pinta, ya ir sacando características comunes por ahí con otras, o ir viendo con qué insectos interacciona, ¿no? Quién la poliniza, también eso es re interesante, o los colores de las flores, cuándo florecen, son todas cosas que nos vamos a ir preguntando, ¿no? A medida que las podamos reconocer. Sí, yo hay cosas que descubrí hace re poco que empecé a prestar atención. Por ejemplo, dentro del verano en esta zona hay como 2 picos de floración muy claros. Uno es, o sea, hay flores desde octubre, o mentira, desde agosto, desde súper temprano, desde agosto hasta mayo, junio. Este fin de pasado salimos a las sierras y había cosas con flores, julio, ¿no? Solo que hay momentos donde florecen un montón de especies y bueno, uno dice, ¿cuándo florece? Y bueno, primavera, verano, todo primavera, verano. No, hay cosas que hasta el otoño no van a florecer, hay otras que florecen a la salida del invierno. Entonces empezar a ver esas cosas y a conocer como, no sé, eso, como sus características más en detalle por la observación, está buenísimo, es mucho más entretenido que leerlas y estudiarlas así. Sí, tal cual.
Y también ir reconociendo estas, las formas de las flores, ¿no? Porque siempre, bueno, si vemos una colorida nos llama la atención, pero después, como decías al principio, bueno, las miramos abajo de la lupa y era otro mundo. Ver esas que también son marroncitas o las gramíneas que son todo otro mundo, pero empezar a observar esos detalles está buenísimo también. Vemos que son muchas más de las que parecen en realidad. Piensen de cuántas plantas, o sea, semillas habrán visto porque, qué sé yo, habrán plantado alguna lechuga o habrán comido unas lentejas que también son semillas, ¿no? Pero piensen de cuántas plantas, mismo aunque no sean nativas, de su jardín, por ejemplo, plantas que tengan en el jardín, aunque sean exóticas o nativas, de cuántas plantas vieron la semilla. Yo hice mi tesis de grado con semillas y ahí me di cuenta que no había visto la semilla de ninguna planta silvestre nunca casi, salvo las que estaban en el jardín botánico porque ya estaban en sobrecitos colectadas. Entonces, es súper entretenido ir y ir prestando atención a eso, por ejemplo. Cuando las veo semillar, cuando las veo después de la flor, que es teóricamente el momento lindo, bueno, ver lo lindo de las semillas. Y hay formas de lo más diversas. Hay un montón de Sí. cosas. Y como decías, así mucho, mucho más interesante y mucho más nos queda, ¿no? Que leerlo en los libros, más que nada que las claves de plantas también son un mundo y no, y bueno, a veces es difícil, por ahí hay libros, sí, un poco más llevaderos, ¿no? Más coloridos por ahí, pero bueno, igual, Ujú. verlas es totalmente distinto. Sí, sí, sí. Así que, bueno, como mencionabas en un momento de esto de por ahí, con lo de Yetapal o de estos pastizales que necesitan para crecer, por ahí en una escala más amplia que la de los jardines, ¿no? Yendo más al campo, si uno mira una imagen satelital desde arriba, ve que la región pampeana, como otras regiones, están un poco cuadriculadas, ¿no? Y eso ha sido por todo el proceso de que ahora hay más tierras para cultivo, que hay menos comunidades nativas, ¿no? Y está todo más homogeneizado y hay menos biodiversidad de estas plantas nativas. Entonces, ¿cómo te parece que podríamos reincorporar, ¿no? Estas plantas en estos sistemas tan importantes, ¿no? Pero hacer las dos cosas. Sí, es muy desafiante en la región pampeana, sobre todo en provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque realmente son tierras de alto valor agrícola, donde es medio impensable volver, digamos, a una situación de pastizal natural. Yo, como para contarles un poco, trabajo en dos líneas principales, digamos. Una es la que trabajo con Pampeanas, que es un emprendimiento de producción de plantas nativas para paisajismo, ¿no? Con una escala, ahí hay como mucha diversidad, estamos cultivando un montón de especies diferentes, pero para una escala más chiquita, que es la de un paisaje diseñado, un jardín, ¿no? Un canterito, una escala así más mini. Y después mi otra línea de trabajo tiene que ver con la restauración ecológica, y es pensando justamente en esto que me preguntás, que es cómo hacemos para devolver un poco de, o sea, para generar una situación de más biodiversidad en la escala macro, ¿no? En el gran paisaje ese que uno ve desde Google Earth, desde arriba. Y bueno, la realidad es que digamos, es bastante desafiante, pero en principio la idea es, ese gran territorio tiene un montón de gente viviendo ahí, ¿no? Productores, agropecuarios, gente que vive en las ciudades, pero en una zona como la nuestra, un montón de productores agropecuarios. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un uso, o sea, mejorar el ambiente y a su vez, obviamente, no le podemos decir, no, señora, acá no puede cultivar más, no puede hacer más lo que estaba haciendo, sino que hay que tratar de conciliar la producción y la conservación. Entonces, para eso, dentro de lo que es la restauración ecológica, hay como un área de trabajo que se llama restauración productiva, donde lo que se hace es empezar a restaurar por aquellas especies nativas que tienen tanto valor ecológico como económico o productivo, ¿no? Y a ver si alguno ya se está imaginando, en la región pampeana, donde
hay ganadería, digamos, en los suelos agrícolas no, pero en las zonas que son más ganaderas, como por ejemplo la cuenca del Salado, que es una zona que como es inundable, no se ha transformado del todo a agricultura, y en el sudoeste bonaerense, que es una zona semiárida, entonces todavía hay mucho pastizal, a pesar de que está degradado. La idea es buscar plantas nativas que sean forrajeras, que sean muy buenas forrajeras, y que además, como son nativas, tienen una excelente adaptación a ese ambiente. Entonces, tratar de investigar esas especies y promover que se restauren esos pastizales naturales que hoy están bastante sobrepastoreados, entonces están bastante degradados, que se reincorporen esas especies forrajeras, y entonces así se mejora la condición del pastizal ecológicamente porque aumenta su biodiversidad, y a su vez se mejora la situación para el ganadero, ¿no? Porque de alguna manera tiene mejorada su oferta forrajera. Esa es una manera, a través de la restauración productiva. La otra, que yo pensé que la iba a ver cuando tuviera como 60 años y resulta que ya está pasando, es que haya productores interesados en, a pesar de que hacen agricultura y de que están en campos que ya han sido muy modificados, que quieran hacer corredores biológicos. Y esto es súper importante porque es lo que permite unir distintos parchecitos de vegetación nativa y permitir el flujo de tanto de plantas como de animales, las plantas como semillas o como polen, ¿no? La conectividad de un paisaje, o sea, cuánto de conectados están los fragmentos de vegetación natural, es súper importante desde el punto de vista de la conservación, y depende del trabajo en equipo, en conjunto, digamos, porque requiere de trabajar en el paisaje que es de un montón de gente y donde actúa un montón de gente, entonces hay como que trabajar juntos. Y Sí, hace poquito, por ejemplo, ¿se nos va a cortar? ¿Ya estamos sobre la hora? No. creo que no. No me Bueno. avisa. No, les iba a contar que hace poquito tiempo, desde el INTA Barrow, que viene trabajando con grupos de cambio rural de agroecología, con productores de ahí de Tres Arroyos y de la zona, nos llamaron para que charláramos con algunos productores interesados en ver cómo hacer corredores biológicos, ¿no? Así que es genial porque esto ya está pasando, es una demanda, digamos, que empieza a ver desde la gente misma que decide directamente sobre la tierra, los productores. Así que yo estoy súper contenta con eso. También nos llamaron de un campo de Ayacucho para lo mismo. Y ahí básicamente lo que tenemos que hacer es, bueno, primero ver qué viene, ¿no? ¿Cómo encaramos un corredor? Bueno, primero cerramos y le damos la oportunidad a ese lugar de que exprese el banco de semillas que haya, de que venga, de que empiece a crecer lo que pueda crecer, ¿no? Y después, en función de que algunas cosas seguramente no van a volver solas porque son plantas más raras o que tienen distribuciones restringidas o que no toleran bien el disturbio. Entonces a esas probablemente haya que plantarlas o que traer semillas y agregarlas. Pero primero podemos como ver cuáles son las fuentes de biodiversidad, por ejemplo, las banquinas, lagunas, arroyos, todos esos lugares medio naturales que todavía quedan, y ver cuál sería la mejor forma de conectarlos, y después ver cómo se recupera sola la naturaleza, que a veces nos sorprende un montón, y después ayudarla con lo que no se pueda recuperar sola, ¿no? Y por eso es importante también cultivar nativas, ¿no? Todas, en general. Sí, tal cual. Otra vez volvemos a esto de observar el lugar, ¿no? De ver cuáles están, cuáles hacen falta. Para eso tenemos que conocer bien en qué lugar estamos trabajando. Y otra cosa re importante que dijiste, el tema de los corredores, como que ya no podemos pensar que la conservación se va a mantener sola porque haya parques nacionales que están muy buenos y las otras reservas está buenísimo, pero esas zonas están muy desconectadas entre sí, entonces la conservación tiene que estar ahí afuera de esas áreas también, y si se puede conciliar, como se puede conciliar la producción con la conservación, es buenísimo.
Sí, totalmente. Las prácticas agroecológicas, las prácticas de ganadería sustentable, de manejo de pastizales, los pastizales son un recurso forrajero excelente y se pueden manejar haciéndolos muy mal, degradándolos mucho, o se pueden manejar para restaurarlos, ¿no? No, no se puede restaurar cualquier cosa, pero hay muchos pastizales que se pueden restaurar con manejo. Entonces, a pesar de que los biólogos no solemos pensar tanto en en los campos, en las superficies productivas como lugares donde se conserva la biodiversidad, yo creo que, bueno, nosotros en Custodio creemos que sí, que es un lugar donde debemos trabajar para conservar la biodiversidad y eso tiene beneficios tanto para la biodiversidad misma como para nosotros, ¿no? Porque para el funcionamiento de los campos es muy importante. Y otra cosa que escuchábamos hace un tiempo de Alejandro Giraudo, que es un referente para nosotros en Custodios, es que esto de la conectividad es muy importante, o sea, es muy importante de por sí, pero en un escenario de cambio climático es todavía más importante, porque el clima va a cambiar un poco, zonas que eran un poco más frías van a empezar a ser un poco más cálidas, digamos, las zonas térmicas se modifican, las zonas de precipitaciones también se modifican, y entonces la fauna, sobre todo la fauna, digamos, pero la flora también, necesita migrar, necesita moverse, necesita cambiar su rango de distribución original, y para eso tiene que tener corredores, porque si la matriz general es muy hostil, por ejemplo, un monocultivo recontrafumigado por el que no puede pasar, no van a poder reajustar sus distribuciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pensamiento ese de paisaje y de los corredores es súper importante. Sí, sí, tal cual, para que puedan, además sabemos que todas nos adaptamos de nuevo a ciertas condiciones, pero necesitamos tener un lugar, un pequeño parche, un algo, así que el tema de los corredores es algo que tenemos que trabajar mucho más, ¿no? En profundidad todos. Y justo te iba a preguntar, para que nos cuentes un poco de tus experiencias tanto en la pequeña escala de pampeanas en los viveros como en la grande, que un poco más, que un poco ya contaste, ¿no? De cómo estos actores que te contactan porque uno se empieza a interesar más en las plantas nativas o por lo que sea, y cómo es que se relacionan. O sea, hay gente que por ahí pide 2 o 3 plantas porque quiere eso, porque quiere esas, pero me parece que va mucho más allá, mucha gente que además quiere una recomendación, que quiere saber más, que quiere que le ayudes por ahí a armar estos corredores, entonces que nos contaras un poco más de tu experiencia en eso. Yo estoy súper contenta porque la verdad es que me contacta gente de lo más diversa, o sea, me contacta a mí o nos contactan custodios, ¿no? Realmente custodios está tejida por una red de gente muy variada, extremadamente variada, y eso es lo lindísimo, ¿no? Y me parece que hay un interés muy real siempre se dice como en reducir el impacto ambiental, ¿no? Yo creo que lo que siento en este momento es que la gente con la que yo trabajo, todos ustedes, básicamente, no quieren solamente no tener impacto ambiental negativo, sino que queremos tener un impacto ambiental positivo, digamos. El ser humano es parte de la naturaleza y tiene una función, o tiene muchas funciones dentro del ecosistema. Entonces está bueno hacernos cargo de esa posible funcionalidad y decir, bueno, ¿cómo puedo yo no solo usar menos plástico, usar menos energía, reducir mi impacto ambiental negativo, sino cómo puedo tener un impacto positivo? Por eso es lo de crear hábitat, ¿no? Y bueno, un poco esto que contaba, ¿no? El tema de algunos productores que nos contactaron para esto de los corredores me parece genial. Hay un montón de paisajistas que les gustan las nativas, pero no porque les gusta la formita de esa planta solamente, sino porque ven un poco el concepto atrás de eso, ¿no? De que el jardín esté vivo, de que el jardín sea algo dinámico y de que sea un espacio de conectar las personas con su ambiente natural. Y bueno, otra cosa que a Eso mí me está parece
Está súper buenísimo porque los paisajistas también nos dan herramientas a nosotros para que además quede lindo, ¿no? Y hay gente importante. que quiere natural, pero que para adornar cierta parte de sus casas, así que está buenísimo el trabajo ahí en conjunto con ellos. Sí, 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 sí. Para mí es todo un área nueva trabajar con paisajistas, pero la verdad que estoy aprendiendo un montonazo y me parece muy clave porque a partir de, una cosa que me ha pasado, por ejemplo, es que a partir de, por ejemplo, una persona que vive en un campo y que le encanta la jardinería, entonces tiene un montón de plantas en su parque del campo, ¿no? Y a partir de lo que ve en ese lugar, de los procesos, microprocesos ecológicos que va viendo en su jardín, puede reinterpretar lo que está pasando en todo el campo y decir, ah, si yo dejo todo el cantero pelado o si fumigo el cantero, dejo el suelo desnudo, eso naturalmente la naturaleza tiende a cubrirlo, empiezan a aparecer plantas espontáneas, que habitualmente se llaman malezas, y entonces otra vez las tengo que arrancar y eso siempre es así mientras dejo el suelo desnudo. Mientras que si dejo que avance la sucesión ecológica, se llama, que es que dejo que esa primer planta cubra el suelo, después va siendo reemplazada por otras que necesitan una condición mejor. Entonces esa primera que cubrió el suelo me genera como un microambiente de un poquito más de humedad, de un poco más de reparo, y entonces se van sucediendo otras especies, y eso hace que simplemente desaparezcan esas primeras especies espontáneas, malezas, y se vayan a colonizar otro lugar que también necesita que el suelo esté protegido, ¿no? Y eso mismo es lo que pasa en el campo. Entonces, de repente, esa persona puede reinterpretar lo que pasa en el campo y decir, che, ¿estará bien lo que estamos haciendo con esta forma de producir o habrá que producir de una manera un poco más basada en procesos ecológicos que en el suelo desnudo y todo súper limpio, ¿no? Eso es otra cosa que me ha Buenísimo. pasado y que está genial. Y lo otro es, muy importante, es entender que hay actividades productivas que son, donde el corredor biológico puede ser todo el potrero. La ganadería sobre ambientes naturales, que es súper común en nuestro país, o sea, nuestro país es un país mayoritariamente árido, donde hay muchas tierras áridas y muchas tierras que se usan para ganadería de distintos tipos, no solamente con vacas, digamos. Eh, Nosotros estamos en la región pampeana y nos cuesta un poco imaginarnos eso, pero hay muchos ambientes que tienen ovejas o tienen cabras o tienen otro tipo de ganadería. Y entonces sobre todos esos ambientes, toda esa ganadería que se hace sobre ambientes naturales, si se hace mal, genera muchísimo impacto, que lamentablemente es lo que en general pasa. Pero si uno toma conciencia de esto, se pueden, por ejemplo, la Fundación Vida Silvestre Argentina, con gente de la UBA y demás, ha desarrollado algunos sistemas de pastoreo que están buenísimos para restaurar pastizales en la cuenca del Salado de esta manera, ¿no? Tanto desde el punto de vista ecológico como forrajero y productivo. Entonces la ganadería sobre pastizales puede ser clave para la biodiversidad, y eso es algo que se ve, ¿no? Con productores ganaderos que les interesa eso realmente. Está muy Sí, bueno. y con, modificando algunos manejos, dependiendo de la zona en la que estamos, se puede como hacer, puede ser muy grande el cambio, ¿no? ¿Mm? Entonces, Sí, la verdad que está bueno. Estaba mirando que no falta tanto para que se termine. sí. Así que bueno, avisarles, si alguno tiene alguna pregunta, las podemos leer. Y, y el vivo después va a estar acá en el Instagram grabado. Así que si alguno se perdió alguna parte, también puede volver a verlo. Lo vamos a subir al canal de YouTube de Custodios, ¿no? ¿También? Había mucho al Instagram TV, Ah, pero bueno. podemos capaz que hacer las Porque dos. hay alguna gente no instagramera que también hay que Estaría, preguntar. sí, 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 estaría bueno. Buenísimo. Em, Cecilia pregunta, ¿por qué será que ahora hay zonas donde hay invasión de cafetales? ¿Nos dice algo la Tierra o puede suceder? Una de las preguntas. Cafetales, no sé No sé bien qué es. Em, la verdad es que no sé bien a qué hará referencia. de dónde está.
bueno, creo que no Capaz que hay. puede repreguntar ahí. Sí, Cecilia, si estás, podés darnos más información. Bueno, mientras Tuti lee las preguntas, yo nada, quería agradecerles a todos por participar, agradecerle mucho al equipo de custodios del territorio, tanto al grande como al chiquito. El chiquito es el de Tandil, que es muy lindo trabajar con todos ellos. Y la verdad es que es muy lindo también ver que un programa como el nuestro tiene lugar en la Facultad de Ciencias Veterinarias, que en general la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias Veterinarias suelen ser lugares que se asocian más con perfiles productivos que con proyectos que tengan que ver con la conservación del territorio, ¿no? Pero realmente nosotros nos sentimos súper apoyados y nos parece que es reflejo también esto, ¿no? De que hay paisajistas que están verdaderamente interesadas en hacer un cambio de mirada, de que eso pasa con los productores, de qué pasa con los docentes, y pasa con las facultades también, ¿no? De a poco se va como cambiando, se va, digamos, todos vamos un poco tirando para el mismo lado, que es esto de, de mirar a la naturaleza de una manera diferente, de mirarnos más como parte, y obviamente entonces de rechazar las prácticas productivas que son nocivas o las prácticas individuales y tratar eh, de tener una mejor relación con la naturaleza, de tener un impacto más positivo, tanto si somos productores, como si somos paisajistas, como si somos docentes, como si somos personas, que tenemos, todos como consumidores tenemos como una gran responsabilidad en cada decisión personal que tomamos también, ¿no? Ahí dicen que es Maniot Grammy, el falso cafeto. Sí. No sé yo bien qué opinar de esa especie. Es una especie que es, no diría que es exótica, porque no viene del África, qué sé yo. Es una especie que es nativa de un poco más al norte y que crece en esta zona también, genera como bosquecitos. Parece como que invadiera, porque esos bosquecitos, como donde están, hay un montón de ese falso cafeto, ¿no? Pero fíjense que yo por lo menos nunca he visto extensiones muy grandes de eso, ¿no? Y cuando una especie, si bien una especie es nativa de un ecosistema, cuando evolucionó en ese ecosistema, puede ser que de a poquito vaya expandiéndose a ecosistemas vecinos que están cerca. Y eso no es tan peligroso como traer una especie de otro lado muy lejano, porque es probable que a medida que esa especie expande su distribución, también sus controladores naturales, aves, patógenos, bichitos, lo que sea, expandan su distribución, ¿no? Entonces, el control de eso no está tan lejos, no está en la India, está en todo caso en Entre Ríos, ¿no? O en Buenos Aires. Entonces yo no diría que es una especie invasora, pero bueno. ¿Cómo Sí, va la hay que... floresta? Preguntan por ahí. Tengo una Estamos... pregunta. Bueno, dale, respondele a la Floresta. No, contarles que estamos haciendo algunas pruebas en algunos campos trabajando con árboles, que es algo con lo que yo no he trabajado en general, porque no hay tantos árboles en esta zona y yo siempre trabajé con nativas. Pero bueno, con algunos colegas de La Plata y con algunos colegas de custodio también, estamos armando algunos montes que son montes multifuncionales. Un poco son montes de sombra para el ganado, otro poco son montes frutales, tienen como un montón de funciones. También tienen especies que sirven para leña, que sirven para poste, y tienen muchas nativas. Y nos interesa mucho los montes multifuncionales en los campos porque nos parece que es como, tiene un montón de impactos potenciales positivos, ¿no? No me voy a extender mucho acá en esto, pero básicamente tener fruta propia está buenísimo, tener madera propia hace que no tengamos que desmontar en el norte para tener palos de alambrado, y a su vez la posibilidad de plantar el monte hace que ahí podamos incluir algunas de las especies que sabemos, especies nativas, que sabemos que es difícil que se recuperen solas. Entonces, dentro del planteo de corredores biológicos en los campos,
podemos incluir esos núcleos, esas agroflorestas, esos montes multifuncionales, un montón de biodiversidad que después puede dar semillas al resto del corredor, ¿no? Da para larguísimo este tema, es algo que recién estamos probando, pero bueno. Ya se vendrá otro vivo de agroforesta. Claro, una agrofología te van pidiendo todos los temas. Sí, sí, no todos a mí. Pues hay gente que sabe más de esto que yo, mucho más. No sé. Bueno, hay una pregunta que estaría buena responder que dice, escuché que para comercializar plantas nativas es necesario hacerles mejora genética. ¿Es verdad? No es verdad. La realidad es que mejoras genéticas ya es una cosa, ¿por qué sería mejor? Para empezar, ¿no? ¿Qué es mejor que otra cosa? Eso aplica tanto para cultivos como para plantas nativas. En el caso de las plantas nativas, hay una red de viveros de plantas nativas, se llama Revina, donde nos nucleamos un montón de productores, pero también de productores de plantas nativas, pero también de paisajistas que las usan, de gente que trabaja en las universidades, que las promueve, bueno, un montón de gente, y estamos trabajando en esos temas porque hay como que es una actividad como nueva, ¿no? Entonces hay que regularla, hay que establecer como estándares de calidad y ver y tener una base de datos con quién está produciendo cada cosa para tratar de encontrar la oferta y la demanda, como es algo nuevo, no siempre hay muchos paisajistas que buscan y no encuentran plantas nativas, o productores, también árboles nativos y no los encuentran, y al revés, hay un montón de viveristas buscando a la gente interesada, ¿no? Entonces la Revina surge un poco con esa idea. Pero en principio no, lo que cultivamos son plantas silvestres, que lo que hacemos es colectar semillas o colectar alguna partecita de la planta, nunca la planta entera, porque sacar la planta entera adulta puede generar un impacto en el lugar, sobre todo si uno no conoce muy bien la flora de ese lugar, porque capaz que me llevo algo que nunca vi y nunca lo vi porque era rarísimo y estaba en peligro y me lo llevé. Entonces siempre es importante juntar semillas, juntar poquitas, o juntar un gajito si la planta que encuentro es abundante, ¿no? Pero no se necesitan mejoras genéticas. Y de hecho, un poco una mejora genética, suponiendo en términos de la floricultura o de lo más, sería bueno que tenga más flores, o que las flores sean de un color más fuerte, o que florezca más tiempo, y en realidad nuestro planteo va un poco en sentido contrario, que es, la planta es como es, y lo que está bueno es aprender a mirar y aprender a ver la belleza en la planta como es, ¿no? Obviamente que después está a jugar con decir, bueno, si en vez de una pongo 10 juntas, como que hacen un punto de color, pero no la estoy modificando, simplemente estoy más bien modificando mi percepción y aprendiendo a... Aprendiendo a mirar eso, sí, tal cual. Y Ahí está muy bueno. preguntan por libros, hay alguna bibliografía en la página de Custodios, hay 3 libros que pueden buscar en internet que están gratis para descargar el PDF, uno se llama Algunas de las muchas plantas nativas de Tandil, que lo escribió mi mamá, Andrea Caselli, junto con Juli Romero, que es una docente y amiga, una docente del Colegio Nuestra Tierra. Otro se llama Manual de Dunas Costeras Australes de la Provincia de Buenos Aires, o algo así, tiene justamente sobre la información sobre las dunas. Y hay otra que se llama Flora de los alrededores, de Bahía Blanca y los alrededores, que escribieron algunos colegas de Bahía Blanca también. Hermosos los 3 libros por distintas cosas. El primero que les mencioné tiene bastante de educación y está en la página de Custodios, los otros 2 no están en la página de Custodios, pero deberíamos. No sí, los tengo acá para mostrar el de Bahía. Buenísimo. Estaban haciendo. Genial, Y el también. Esos están gratis. Ese no está en PDF gratis, lamentablemente. Hay mucha bibliografía. Pampeanas próximamente va a tener página web y la idea es que todo esto esté ahí para que lo tengan en un solo lugar. Lo más referido a plantas nativas.
Lo más referido a educación, a agroecología, todo esto que estuvimos charlando, ya está en la página web de Custodios del Territorio, que gracias al equipo de comunicación que estuvo trabajando un montón en la página, está quedando súper linda, así que gracias chicos, vale la pena el esfuerzo. Ahí Sí, tienen todo. y tal cual. Y también están buenas las fichas de Pampeanas, que nos dan un poco de información clave también, así que está bueno Sí, mirarlas. sí, en el Instagram y en el Facebook de Pampeana voy subiendo algunas fichas con alguna información, sobre todo información de esta que uno aprende mirando y trabajando con la planta, ¿no? Que no es la descripción de cuánto mide la hoja, que por suerte ya hay un montón de trabajo botánico sobre eso y se puede encontrar, digamos, fácilmente, sino más como esto de cuándo florece, cómo está en invierno, si se mueve la parte aérea o no, bueno, un montón de cuestiones así vinculadas con el manejo. Esas fichitas de a poco, según cuánto tiempo haya disponible, van saliendo. Sí, sí, está muy buena. Podemos Hay una comentar algo de pregunta Kiri, dicen. de sí, para que no quiero perder a Julián, que contó que es productor de González Chávez, que tiene un lote que ya no es fumigado desde el 2007 y que dejó como reserva natural. Y pregunta qué semillas o plantas podría agregar. Quizás esto va para una conversación directa con él. Estaría Buenísimo. bueno. Sí, genial. Hace una cosa, escribí a Pampeanas por privado y después ahí te pide unas fotos a ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay en ese lugar y vemos qué se puede agregar. En general lo que pasa es que hay plantas que son muy comunes, plantas nativas que son las que están en los costados de las banquinas y demás, que esas medio que seguro van a aparecer solas. Las verbenas, las varas de oro, algunas gramíneas. Hay otras que seguro no van a aparecer solas, que esas son las que ya te podría recomendar que puedes incorporar, que son plantas así más raras o de distribución más restringida o que son muy susceptibles al disturbio. Después hay todo otro montón de especies que no sé si van a aparecer o no, eso lo tenés que ir viendo vos, pero que básicamente depende de cómo es el banco de semillas de tu lugar, cuál es la historia de ese lote y también de qué tenés cerca, porque si cerca tenés parches de vegetación natural, un arroyo, una laguna, eh, algún tipo de corredor, que a veces los corredores biológicos son como sin querer, por ejemplo, un camino de tierra que no se mantenga mucho puede funcionar como corredor. Entonces, dependiendo de eso, algunas especies llegan y otras no, ¿no? Así que hay como las que seguro van a aparecer, las que seguro no van a aparecer y todas las del medio que son las que tenemos que estar atentos a mirar. Muy bien. No encuentro la pregunta del Kiri, pero sí, sí. Pedían que aclaremos que es exótica e invasora, pero no sé si estaban haciendo una pregunta en particular de eso. Ya se quedan 20 segundos, así que Bueno, si quieren para no terminar tan cortado, ahora cuando se corte abrimos otro y contestamos esa pregunta del Kiri y después cerramos ya. ¿Sí? Mauro dice aguante crisis, está claro que sí. Mauro y otro montón de gente muy botánica, muy amadora de plantas nativas. eh, Está ahí siempre, para mí es súper importante porque la verdad es que con todos ellos tenemos como mucho, bueno, primero mucho intercambio de semillas. Mauro por primera vez me contactó cuando ni siquiera me conocía y me pidió, hola, yo soy Mauro, ¿podría salir a juntarme semillas de crisis estricta a la sierra? Y es muy bueno, yo he hecho lo mismo con otra gente, somos tan fanáticos que no nos importa escribirle a alguien para pedirle que junte semillas de una planta que nos gusta porque está amenazado, porque es vulnerable, porque hay poco. Y él, Andrea Long, que fue profe nuestra de botánica, un montón de gente de la Revina, un montón de gente, la verdad es que hay una red muy linda de personas interesadas en las nativas que nos apoyamos así todo el tiempo, está bueno. Ahí siempre consulta girando, digamos. Cuando yo respondo algo, alguien me pregunta algo al Instagram de Pampeana y yo respondo, en realidad puede estar respondiendo cualquiera de ellos, ¿no? Estamos en contacto. Lo del Kiri, ¿no? sí. Bueno, el Kiri es una de las especies exóticas invasoras que hay que evitar. Lo que pasa un poco con el Kiri es que tiene esta fama del árbol que va a salvar el mundo.
A la gente a todos nos gustan las cosas simples, ¿no? Entonces a veces parece que, bueno, hay un árbol que va a salvar el mundo, listo, si planto eso ya como que estoy hecho, ¿no? Hice mi aporte. Lo mismo pasa a veces con el tema del secuestro de carbono, ¿no? Y los gases de efecto invernadero. Muchos trabajos o muchas líneas de trabajo, o muchas veces el argumento es, no, es que este sistema secuestra mucho carbono, y como si eso fuera lo único que importa, ¿no? La cantidad de carbono que secuestra, por ejemplo, una planta como el kiri, es solo una de las variables que hay que tener en cuenta. Es importante, pero es solo una de las variables y hay muchísimas más. Entonces el tema con el kiri es que es una especie que creo que es de China o de Asia, de algún lugar de Asia, creo, podría ser de la India o por ahí, pero creo que es asiático. Y es un árbol extraordinario en su capacidad para crecer, crece muy rápido, y entonces obviamente fija carbono, ¿no? Porque los tejidos de las plantas están hechos de carbono, entonces justamente lo toma del aire y lo fija. Pero el punto es que todas esas características que lo hacen crecer tan rápido y reproducirse tan fácil y demás, son las que lo hacen peligroso, porque si una planta de crecimiento tan rápido empieza a reproducirse mucho porque es exótica y dejó sus controladores en su lugar de origen, genera un desastre ambiental, por ejemplo, creciendo en zonas donde originalmente no había bosques, entonces los pastizales no están adaptados a tener un árbol gigante que los sombree todo el tiempo y desaparecen si hay mucho kiri, ¿no? Y es terrible porque es una especie que se ha promovido como forestal y se ha promovido, o sea, incluso como reemplazo del monte nativo para fijar mucho carbono, porque el monte nativo es como más lento, bueno, pero el monte nativo tiene otro montón de no sé cómo es el balance de carbono, realmente no lo sé, pero tiene otro montón de características, que no es solamente cuánto carbono fija, ¿no? Y es una especie que se ha promovido, y en los lugares donde también es exótica y se ha plantado en plantaciones forestales de monocultivo muy grandes, ya hay reportes de invasión muy graves, de plantaciones que se establecieron hace unos 25 años más o menos, y ahora están que no lo pueden parar, digamos. Entonces, realmente un poco el mensaje es el kiri no, pero además no a la hipersimplificación. O sea, la verdad es que vivimos en sistemas que son socioecológicos y son complicados tanto en sus aspectos sociales como ecológicos. Complejos, ¿no? No complicados mal, sino complejos, con muchas variables y muchos factores. Entonces, no podemos creer que porque un árbol fija mucho carbono ya hay que ponerlo en todos lados, ¿no? Hay que analizar y ser críticos, ¿no? Lo más abarcativos posible. Sí, la verdad que también asusta un poco, ¿no? La difusión que tuvo en el último tiempo el Kiri, así tan simplificado, pero cómo en la comunicación que se dio de ese árbol llegó a todos lados, y decís, cómo a veces cuesta tanto que se conozca cierta especie y cómo otra llega, ¿no? Y bueno, y no nos quedemos con esas noticias, sino que busquemos más allá, y que hay cosas para valorar dentro de nuestros lugares, más que traer especies de afuera. Sí, sí, sí. Y creo que en eso, por las dudas, si hay también colegas nuestros biólogos ahí escuchando, o gente que trabaja con ambiente, hay una responsabilidad profesional muy grande, porque esto no es una cuestión de opinión, no es que yo opino esto y otro puede opinar otra cosa y son todas cosas opinables. Esto es como cuando, digamos, como cuando uno va al médico y pide una opinión profesional de algo, el tipo tiene la obligación de decirte, según tu estado de salud, qué es lo que es peligroso y qué es lo que no. Entonces, en este sentido, las especies exóticas invasoras son peligrosas y hay que evitarlas, no es que es opcional, y bueno, pero a mí me gusta, sí, bueno, te gusta, pero hay que hacer las cosas ambientalmente bien, y eso implica no plantar invasoras y mucho menos andar llevando y trayendo especies entre continentes, que a veces la gente viaja y dice, ay, me traje uno porque me encantó. Bueno, no, la verdad es que hay que ser súper conscientes con eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, hay otra pregunta que habla sobre el tema de lograr que se dejen especies silvestres en en las banquinas, ¿no? ¿Cómo poder lograr y promover eso? Un gran tema. No sé mucho cómo se podría lograr y promover eso. Sé que Misiones tiene alguna legislación al respecto, y ellos tienen como las banquinas como corredores biológicos. Eh,
siempre esos espacios que son públicos toca pelearlos un poco desde ese ámbito, ¿no? Desde el espacio público, entonces habrá que trabajar por ordenanzas o por regulaciones provinciales. Eh, para eso es clave el accionar local, digamos, me parece, y que haya una demanda local de un grupo de gente de decir, che, nos interesa esto, ¿no? Si les interesa ese tema de las banquinas, bueno, habrá que proponerlo en ese municipio, y si no funciona en el de al lado, y si no en el otro, hasta que en algún momento funcione. Y son importantes las banquinas, porque imagínense, son muy anchas en Argentina, en otros países no son tan anchas, entonces, sobre todo en región pampeana, que está todo tan modificado, esos suelen ser los únicos relictos de pastizal que quedan, ¿no? Que son como, las rutas son finitas, pero son larguísimas, entonces realmente estaría buenísimo lograr legislación en ese sentido. No sé cómo se logra. Yo siempre supongo que las cosas desde el nivel local son más fáciles de lograr que desde niveles superiores, ¿no? Así que hay que juntarse y hacer conservación comunitaria del territorio, justamente. Tal cual. Bueno, una pregunta más, y creo que no hay más. Pregunta, plantas nativas para Buenos Aires que interaccionen con abejas, ¿no? Para las abejas, dice Mercedes. Bueno, hay miles, muchísimas. Lo primero importante de eso me parece, y por ahí vi que hay una página de Instagram sobre abejas nativas que está muy buena. Lo primero es que Apis mellifera, que es la abeja que todos conocemos, es una especie exótica. No es que hay que salir a matar todas las apis que vean, pero sí saber que hay muchísimos otros polinizadores y que en la medida, ahí está, abejas nativas argentinas, si quieren seguirlo, Rocío sube un montón de fotos re lindas y sabe un montón, y realmente presten atención porque hay muchísimos polinizadores nativos y si empiezan a plantar plantas nativas, los van a empezar a ver y son hermosos, son de un montón de tamaños. Hay algunas que se parecen a Apis mellifera, pero no son. La verdad es que hay una diversidad impresionante. Como regla general, muchas asteráceas compuestas, que son las especies de la familia de la margarita, del diente de león, esas así en general les encantan a los polinizadores, ¿no? Y después hay un montón de... Mira, dice, en Argentina tenemos más de 1000 especies de abejas silvestres. Impresionante. Acá hay Malena Sabatino, que es una bióloga de acá de Sierra de los Padres, hizo su tesis con polinizadores, con la interacción entre polinizadores y nativas en Sierra y plantas nativas, acá en Sierra de los Padres, y cuando empezó, en el sistema de Tandil, cuando empezó le decían, bueno, pero ¿cuántas vas a encontrar? 15, 20 especies. Encontró como 200 especies de visitantes florales, ¿no? No solo abejas, por ahí chinches o otro tipo de insectos. Pero hay muchísimos realmente. Ahí nos pone Rocío asteráceas, malváceas también, solanáceas, que son todas las de la familia del tomate, de la berenjena, esas que tienen esa formita de Así que bueno, todo un mundo por descubrir, pero en principio eso, con las compuestas ya van a traer un montón. Algunas verbenáceas, las verbenas también, algunas. Las polillas también polinizan, dicen ahí, ¿cierto? Mm. Bueno, muy bien. Y Bueno. una última, que esta puede estar buena, ¿no? ¿Qué nos podías decir de los envases y el tiempo en maceta que pueden estar los árboles nativos, ¿no? Árboles y otras. Muy Extiendo la bien, pregunta. muy buena pregunta. Bueno, en principio hay que saber que las plantas tienen una relación entre la parte de arriba y la parte de abajo, ¿no? Como la parte aérea, así como regla general, lo que tiene por arriba, lo que vemos de parte aérea, tiene por lo menos una vez y media o dos por abajo, ¿no? Entonces, una planta que es muy alta y está en una maceta, por ejemplo, un árbol de 2,5 metros que está en una maceta de así, que son como de 3 litros o de 5 litros, esa planta ya está desequilibrada, ¿no? Tiene mucha menos raíz que la que tendría que tener para sostener toda esa parte aérea. Y si bien hay
especies que se lo bancan, las especies exóticas ornamentales más comunes en general son resistentes a eso, por eso es que se han cultivado tanto, entre otras cosas. La planta la pasa mal, cuanto más grande es, peor la pasa en la maceta, ¿no? Entonces, a veces la gente planta árboles grandes porque cree que así gana tiempo, y al final el árbol está tan estresado que tarda más en responder al trasplante y empezar a crecer y a formar su sistema radical que lo que digamos, tardaría una planta chiquita. Entonces a veces es mejor plantar plantas más chicas en la tierra, que formen bien su sistema de raíces ahí. Eso hace que estén menos estresadas y que puedan crecer más rápido. Entonces, para mí, cuanto más chiquitas, mejor dentro de ciertos límites, ¿no? Sí, También depende un sí, poco del contexto. A veces en el campo no se puede plantar plantas muy, muy chiquitas porque por ahí son condiciones un poco más ásperas de cultivo y bueno, eh, capaz que tiene que ser un poquito más grande. Pero en general tiene que ser. claro. Y ahí con respecto a los envases, es cierto que generalmente, o sea, uno trata de no usar tanto plástico, pero generalmente esos envases son de plástico. Está bueno reutilizar, ¿no? Muchas cosas hay en los envases de leche y esos sachets son muy útiles para plantas más chicas, por ahí, y otros envases para árboles. Sí, para cultivo doméstico, digamos, recontra sirven. Para cultivo en escala más grande está bueno que sean macetas más rígidas. Y por ejemplo, de los plaques de cultivo de los que se usan a veces se venden para huerta, y esos son plaques que son como muy frágiles, te sirven 2 o 3 ciclos de cultivo a lo sumo, después se dañan. Pero hay algunas bandejas, esto ya es mucho nivel de especificidad, pero bueno, eh, hay algunas bandejas que vienen que son como una bandeja con agujeritos así, donde van como unos cucuruchos, que son como las macetitas. Esas bandejas son de plástico muy duro, y entonces, si bien también es plástico, duran. Yo estuve en un vivero en Brasil donde las tenían hacía 8 años, en Bahía, Brasil, o sea, en un clima súper húmedo, súper caliente, al rayo del sol, y aún así les habían durado 8 años de cultivo permanente, ¿no? Y todavía estaban en funcionamiento. Así que está bueno, si uno no va a poder no usar plástico, tratar de comprar el más resistente posible, o muchísimo mejor si se pueden reaprovechar sachets o otro tipo de envases que haya en la casa, ¿no? Sí, tal cual. Esos plásticos de más de un uso, lo máximo posible, ¿no? Uh-huh. Súper Bueno, creo importante. que ya estaríamos. Y cualquier otra consulta que tengan, que nos pueden escribir a la cuenta de Custodios o a la de Pampeanas, como sea, al mail, a la página web, tienen todos, los vivos quedan grabados. Así que, bueno, ahí hay una pregunta más. No sé si da para otro vivo, capaz, no sé, Clarice, si quieres. No, más vale. No, no sé, si nada más sí y cerramos, así no hartamos a Bien, nadie. los 50 que quedan. Si tenés algunos consejos para plantar justamente en estos CEAs, no sé si se irá Oscar por acá, pero en estos CEAs que Bueno, pensábamos que dentro de la figura del programa, que son estos sitios educativos estratégicos para las aves, son como reservas educativas, y, y bueno, algún consejo para plantar. si vamos a plantar en una reserva, por ser una reserva, ya estaría buenísimo partir de todas nativas, ¿no? Porque justamente se supone que la intención de ese lugar es conservar, ¿no? Entonces, mejor eso. Y después un poco buscar referentes locales. Los SEA siempre tienen vínculo con el programa, entonces la verdad es que nosotros estamos un poco para eso, ¿no? Para respaldar ese tipo de cosas. Entonces, Tuti desde el núcleo de conservación o yo podemos dar una mano con eso. Y después buscar los referentes locales, o sea, lo que siempre tratamos de hacer en el programa con un montón de cosas es tratar de hacer puente con gente que algunas cosas cuando las sabemos nosotros las respondemos nosotros, pero si no tratar de vincular con gente que sepa. Entonces, yo por ejemplo sé de flora de acá, de provincia de Buenos Aires, de Tandil, ¿no? Pero no sé mucho de flora de Entrerriana o de flora del norte de Santa Fe, sé un poquito nomás. Entonces,
siempre la idea sería, bueno, para decidir qué poner en los SEA, más allá de estos pasos que dijimos, ¿no? Primero ver qué viene y después de lo que no viene plantar. Siempre tratar de buscar referentes locales que sepan de flora y que ellos nos asesoren, digamos. Sí, tal cual, que ellos que conocen bien su lugar y han visto. Así que, bueno, ya estaría Por de eso nos cierre. despedimos. Ya nos despedimos. Y ya ahora próximo seguro, porque hay muchos temas que se tocaron por arriba, así que en otros próximos vivos será para desarrollarlos. Muchas gracias, Clary, y siempre muy lindo hablar con vos. Bueno, lo mismo digo y gracias a todos por estar ahí hasta el final y por el interés. Estamos en contacto cuando quieran. Un gustazo. Muy bien, gracias a todos. Chao.